Muchísimas gracias por estar aquí pasando fresquito con nosotros esta mañana. Vamos a hablar de IA ética y responsable contra el fraude. Hemos elegido fraude por ser uno de los riesgos que mayor impacto económico y reputacional tiene sobre las empresas, pero todo lo que os voy a contar aplica a la prevención y detección de cualquier tipo de riesgo, no solamente fraude. Pensad en riesgos de impago, riesgos financieros, riesgos de abandono de clientes. Empezamos con un poco de contexto. Según Eurostat, el 25% de las empresas europeas, no importa de qué actividad o tamaño, ya están utilizando alguna solución de inteligencia artificial para la gestión de sus riesgos, cualquier tipo de riesgo, otra vez. Si hacemos foco en empresas del sector financiero, es un 70% las empresas que están utilizando IA ahora sí para detectar fraude. ¿Vale? El principal reto al que nos estamos enfrentando es que los sistemas de inteligencia artificial que se están utilizando con cualquier propósito empresarial sean éticos y responsables. Y por eso la mitad de la presentación la voy a enfocar a ética y responsabilidad de la IA y la otra mitad la voy a enfocar a aterrizar un caso práctico para prevenir y detectar fraude. Y de nuevo, perdonad que insista, lo enfoco en fraude, pero sirve para prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo. Bueno, no es ningún secreto cómo está impactando la inteligencia artificial en nuestras vidas personales, ¿no? Todos nuestros dispositivos, smartphones, los coches cada vez más conectados, los ordenadores y, por supuesto, a nivel empresarial y económico, donde el grado de impacto cada vez es mayor, el grado de adopción cada vez es mayor. El potencial económico es bestial, pero también lo son las incertidumbres y los riesgos éticos a los que nos estamos enfrentando. Y aquí está de acuerdo absolutamente todo el mundo. Analistas, organismos reguladores, empresas desarrolladoras de IA, empresas integradoras, incluso la ciudadanía en general. ¿Vale? Entonces, estando todos de acuerdo, consideramos fundamental aprender de estos riesgos éticos para poder medirlos y poder mitigarlos. Algunos de los más importantes, ¿vale? No, obviamente no están todos. Los sesgos. La inteligencia artificial tiene una tendencia preocupante a ser sexista y racista, principalmente porque aprende de datos históricos y nuestra historia está llena de sexismo y de racismo. Lo malo es que era una tendencia contra la que estábamos luchando y que estábamos intentando superar y corremos el peligro de que los sistemas de ella la perpetúen. Determinismo tecnológico hace referencia a la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial, sus recomendaciones y sus decisiones estén coaccionando nuestras acciones sin que nosotros siquiera seamos conscientes de ello. Sería como el scroll infinito, ¿vale? La falta de privacidad. En los sistemas de inteligencia artificial, para que funcionen, necesitan ingentes cantidades de datos y esto pues entra en conflicto con el derecho de las personas a mantener la privacidad sobre determinados datos. Hay un libro que os pongo aquí, Privacidad es poder, datos, vigilancia y libertad en la era digital, de Carissa Belliz, que pone de manifiesto hasta qué punto están recopilando datos nuestros sin nuestro consentimiento. Yo os lo recomiendo. Yo ya no salgo de casa con la wifi encendida y el GPS solo lo enciendo si realmente necesito conocer el camino, ¿vale? Y la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es uno de los pilares básicos de las democracias liberales modernas. Consiste en que si alguien comete un error, existe un proceso que puede ser judicial, que puede ser político, puede ser social, por el que rinde cuentas y se toman medidas acordes a la decisión o al hecho erróneo que se haya cometido a través de una sentencia, que igualmente puede ser judicial, puede ser social o puede ser política. Y para los sistemas de IA, esta rendición de cuentas es especialmente compleja y no hace falta irse al socorrido caso de los coches autónomos. Cualquier discriminación de la que hablábamos antes con el riesgo ético de los sesgos, cualquier decisión que un modelo de inteligencia artificial discrimine a una persona, está atentando contra sus derechos fundamentales y no está rindiendo cuentas acerca de esta discriminación. Bueno, estos son algunos.
además de conocerlos para medirlos y mitigarlos, es fundamental que haya una regulación. La Unión Europea lleva años trabajando en un marco ético y básicamente lo que pretende es que cualquier sistema de inteligencia artificial que se use, que se utilice en el territorio europeo, sea digno de confianza. ¿Digno de confianza qué significa? Significa que sea legal, ético y robusto. Legal, que cumpla con la legislación vigente. Robusto es más un concepto técnico, ¿no? Robusto técnicamente, que sea resistente a ciberataques o a cualquier otro tipo de amenaza. Y ético, más o menos que cumpla estos 4 principios. El respeto por la autonomía, que está totalmente ligado con el riesgo ético que comentábamos de dependencia tecnológica. Y es eso, consiste en que deberían estar prohibidos todos los sistemas de IA que estén controlando o manipulando nuestras acciones sin que nosotros seamos conscientes, ¿vale? Prevención del daño se refiere al daño físico y al daño moral. Entonces, quedarían prohibidas, por ejemplo, las armas autónomas por el daño físico y quedarían protegidos todos nuestros datos de carácter personal por el daño moral, ¿no? Por nuestro derecho a la privacidad. Justicia es el más amplio de todos. Podríamos decir que engloba el resto de principios éticos porque va desde pues, un reparto justo de beneficios y costes generados por la IA. Por supuesto, no discriminación, que todos los sistemas sean accesibles por todo tipo de colectivos, también los más vulnerables. Por supuesto que se puedan rendir cuentas, ¿vale? Es el más amplio de todos. Y la Unión Europea incluye un concepto que es explicabilidad. Y nos vamos a detener un pelín más en explicabilidad, porque los modelos que utilizamos para hacer predicciones, por ejemplo, el caso práctico que vamos a ver después para hacer prevención y detección de fraude, cuanto más complejos y sofisticados son, mayor precisión arrojan, pero también son menos interpretables, autointerpretables, ¿vale? Entonces, la explicabilidad es la disciplina que está enfocada a a explicar los resultados que arrojan estos modelos. Se pueden separar en 2 grandes grupos. Los modelos white box, que serían los modelos autointerpretables, que arrojan menos precisión, pero que a veces son suficientes, y los modelos de caja negra, lo que utilizamos son técnicas post-hoc de explicabilidad, que son modelos de explicabilidad que explican el resultado de estas cajas negras. Después, en el ejemplo práctico, os cuento qué modelos de explicabilidad estamos usando post-hoc, ¿vale? Termino esta primera parte resumiendo por qué es tan importante la explicabilidad, ¿vale? Aparte porque así cumplimos la regulación que está enfocada a que podamos explicar las decisiones que toma un algoritmo, también para generar confianza en las decisiones que toma la IA tienen que poder ser explicadas. Si no se pueden explicar, si trabajamos solo con cajas negras, no escala. Y no escala, no podemos aprovechar todo el potencial que tiene la IA, ¿vale? Y luego temas éticos. El ser capaces de evidenciar los sesgos nos va a permitir corregirlos. Y luego, aparte, vamos a robustecer los modelos no solamente eliminando sesgos discriminatorios, también si yo conozco las variables que están impactando en el resultado de un modelo, me voy a poder centrar en mejorar los datos, la calidad, etcétera, de esas variables que estoy utilizando que tienen impacto, ¿vale? En el resultado. Y hasta aquí esta primera parte, ¿vale? Espero que cuando pongamos un sistema de inteligencia artificial en producción nos hagamos preguntas, ¿no? Que respondan a todos estos riesgos y medidas, regulación, etcétera. Preguntas como, ¿es robusta esta solución? ¿Es resistente a los ciberataques? ¿Qué ocurre si arroja una predicción incorrecta? He comprobado que no hay sesgos discriminatorios. ¿Es accesible para cualquier tipo de colectivo? ¿Vale? Y ahora ya sí, entramos en las técnicas de inteligencia artificial explicable que utilizamos para la prevención y detección del fraude. Repito, detección o prevención de cualquier riesgo. Es verdad que el caso que os voy a contar es de fraude, pero cualquier riesgo, como impagos, como abandono, como el riesgo financiero, aplica exactamente lo mismo, ¿vale?
Lo que usamos es una combinación de todas estas técnicas. Primero os las enumero y después os cuento cómo las combinamos. Técnicas de Machine Learning, ¿vale? Modelos que se entrenan con datos etiquetados de comportamiento fraudulento, comportamiento no fraudulento. El modelo aprende y cuando pasas los datos a investigar, pues te devuelve un score de si ese comportamiento es fraudulento o no. ¿Vale? Cuanto más sofisticado o complejo es el modelo, mayor precisión arroja, pero pierde interpretabilidad. ¿Cómo aumentamos la capacidad predictiva de estos modelos? Con 3 técnicas más, ¿vale? Los modelos de grafo, que los utilizamos cuando no tenemos suficientes datos etiquetados de fraude y no fraude, ¿vale? Los modelos de grafo lo que nos representan son entidades en nodos y sus relaciones en vértices, de manera que relaciones no evidentes se hacen evidentes. Y además el fraude consiste muchísimo en este tipo de relaciones ocultas, ¿vale? Además, visualizando las relaciones existentes entre las distintas entidades, si tú tienes identificada una entidad fraudulenta, puedes ver con quién se está relacionando. O tienes identificadas sus características, puedes buscar nodos con características similares, ¿vale? El resultado de estos modelos de grafos son nuevos patrones de fraude que no eran evidentes y los utilizamos para robustecer el modelo de Machine Learning. También utilizamos técnicas de NLP y ahora modelos grandes del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay muchísimos datos no estructurados, sobre todo trabajamos con datos en lenguaje natural que pueden estar escritos o pueden ser hablados. Y hay muchísima información relacionada con los sujetos a investigar que podemos incluir tanto en el corpus de entrenamiento como en el de investigación, que mejora la capacidad predictiva del modelo y la información a analizar por los modelos grafo. Y por último, técnicas de explicabilidad, que como comentábamos antes, las utilizábamos para robustecer el modelo, porque si yo puedo analizar el impacto de una variable en el modelo, cuando modifico esta variable, cómo se modifica el resultado, aparte de eliminar los sesgos y discriminaciones, lo que voy a hacer es enfocarme en mejorar la calidad de esas variables, con lo cual voy a robustecer el modelo. Además, esto serían técnicas locales, ¿no? Para analizar una variable como PDP. También utilizamos técnicas locales como los modelos LIME para explicar un resultado. O sea, si el score de fraude que ha salido de este modelo es que el 86% es un 86%, las variables que impactan en este 86% de esta entidad son las que me explica este modelo. Y esto me va a facilitar la investigación más profunda de este sujeto. Y luego tenemos modelos de explicabilidad global, ¿vale? Como SAP. Y con estos modelos obtenemos las variables que impactan de manera global. Y esto es lo que nos va a permitir llevar a cabo políticas de prevención de fraude. Es decir, si yo sé que el fraude, los principales motivos por el que se cometen son estas 5 variables, voy a poder incluirlo en mis políticas de suscripción para que no se cometa. Como os decía, es la combinación de estas técnicas lo que le da valor a nuestros proyectos, ¿vale? De prevención y detección de fraude. Debería ser un ejercicio que se mantenga durante todo el ciclo de vida del modelo, no un ejercicio aislado. Porque si está funcionando las políticas de prevención, se van a modificar los datos de entrada. Ya no voy a tener ese tipo de fraude o lo voy a tener menos. Y el fraude evoluciona mucho más rápido que nuestras técnicas para detectarlo. Otros aparecerán y volvemos a llevar a cabo el ciclo que os acabo de contar. Y bueno, simplemente para terminar, todos estos proyectos los estamos llevando a cabo en colaboración con Microsoft, ¿vale? Nos permite muchísima flexibilidad, escalabilidad, utilizamos piezas o las dejamos de utilizar en función de nuestras necesidades, no nos obliga a utilizar componentes de Microsoft, nos da esa libertad, ¿no? que cumple con el principio de justicia en el reparto. Y bueno, estamos trabajando con distintas empresas, por ejemplo, con Zurich Santander ayudamos a mejorar las políticas de prevención de abandono de clientes, arrojando explicabilidad sobre sus motores.
con Informa, que es una empresa que calcula el riesgo crediticio, estamos explicando los motivos por los que una empresa tiene un mal score y le estamos aconsejando qué tiene que hacer para mejorarlo. Y con CaixaBank estamos detectando patrones de fraude en los movimientos en los cajeros, ¿vale? En los movimientos de los cajeros. Esperamos que sean muchos más los clientes y los organismos públicos con los que podamos empezar a trabajar ahora que Azure va a abrir su región en España, porque muchos son reticentes a llevarse los datos fuera de la región. Y nada más que añadir. Espero que haya sido interesante y cualquier pregunta, ¿podemos resolverla ahora o estamos luego en el stand número 3?